Esta Copa de Asia ha estado llena de sorpresas. Jordania subcampeona continental, pero una de las que vamos a hablar hoy es las que más nos llama la atención y fue la de Tayikistán llegando a la ronda de cuartos de final de la Copa de Asia Qatar 2023, aunque se jugó en 2024. Comenzamos. Los Atutlar o los jinetes, o también conocido como los Goy Alar, los blanco y azules, es un equipo fundado en la ciudad de Baddam originalmente, pero debido al conflicto entre el Nagorno-Karabaj y otros entornos, se tuvieron que mudar a la capital de Azerbaiyán, o sea, Bakú. También cabe destacar que este equipo fue uno de los primeros fuera de la ciudad de Bakú en ganar el título de la Premier League. Es uno de los equipos fundadores de la Azerbaiyán Premier League, en la que el Neftchi Bakú también participó en todas las ediciones. También tiene el prestigio de ser el segundo equipo de la República de Azerbaiyán en estar en una fase de grupos europea, ya que los otros dos fueron el Neftchi Bakú y también mencionar al Gabala. También cabe destacar que durante la edición 1993 de la Top League fue la segunda temporada de la Top League de Azerbaiyán en la que el Kabadak jugaba en ese entonces en la ciudad de Abdam. Para ser más específicos, en la ciudad de Guzanlu, en la que por efectos del conflicto del Nagorno-Karabaj tuvieron que jugar todos sus partidos en Bakú. En ese entonces consiguieron 9 victorias, 7 empates y 2 derrotas, consiguiendo un total de 25 puntos, ya que en ese entonces las victorias costaban 2 puntos. También en la ronda del campeonato podemos destacar que le ganó al Turanto Bus en la semifinal después del alargue y le ganó al Hazar Sugayit de así consiguiendo su primer título nacional. Y por qué no empezar esta historia que es una de las más, diría yo, una de las historias más conmovedoras. La temporada debut del conjunto de Azerbaiyán en Europa fue en la temporada 1996-1997, enfrentando al MIPA, o por qué no también decir al Miliskoisken Palio 47 de Finlandia, perdiendo en el agregado por 2-1, válido por la Recopa de Europa. Después de múltiples intentos fallidos para entrar a una fase de grupos, tuvo que llegar la temporada 2014-2015, en la que en la ronda del playoff derrotó al Twente por empató contra el Twente 1-1, pero por el efecto del gol de visitante, el Karabakh pudo jugar una fase de grupos europea por primera vez, siendo el segundo equipo en jugar fase de grupos de Europa League, ya de los anteriormente mencionados Neftchi Bakú y Gabala. Esto después de que en la temporada 2009-2010 el Twente le quitara el privilegio de jugar la fase de grupos de competición europea después de perder 3-1 en el partido de vuelta en Países Bajos. La aventura europea del Kabarak empezó con un empate 0-0 con el 10 veces campeón de Francia, el Saint Etienne, en el estadio republicano Tofip Baramov, en la capital de Azerbaiyán, hasta desplazarse al mítico San Siro para perder por 2-0 contra el Inter de Milán, después de conseguir su primera victoria en territorio ucraniano contra el Dniepropetrovsk, que a la postre sería subcampeón de la Europa League en esa temporada. Después perder contra el Dniepro en el estadio republicano, empatar a 1 contra el Saint Etienne en el Geoffroy Guichard y, por qué no mencionar, un empate a 0 contra el Inter de Milán, que estaba pasando por una banter era. Ya en la siguiente temporada, la fase de grupos volvía a tocar las puertas de la UEFA Europa League,
siendo la segunda vez que la jugaba. Esta vez tenía como rivales al Anderlecht, al Mónaco y al Tottenham Hotspur, en la que el Karabakh fue ubicado en el grupo J, terminando de cuarto lugar con una victoria, un empate y 4 derrotas. La única victoria conseguida fue contra el Anderlecht por 1-0. Ya en la temporada 2017 volvía a una fase de grupos continental en la que tenían esta vez como rivales a la Fiorentina, al PAOK y al Slovan Liberec, quedando en un tercer lugar como resultado de 2 victorias, un empate y 3 derrotas. Las victorias llegaron a cargo de una victoria contra el PAOK Salónica por 2-0 y otra victoria de visitante por 1-0 contra el PAOK de Salónica en el Estadio Toumba. Mención honorífica al Gabala, que ya que estamos hablando de equipos de Azerbaiyán, mención honorífica al Gabala, que jugaba por primera vez una fase de grupos de Europa League, esta vez terminando con 0 puntos al perder sus 6 partidos contra el Saint Etienne, el Anderlecht y el Mainz 05. La Liga de Campeones tocaba la puerta en la temporada 2017-2018. Jugó la fase de grupos de la Liga de Campeones teniendo a equipos todopoderosos como la Roma, el Atlético de Madrid y el Chelsea, después de eliminar al Sampdoria de Georgia, al Cherry Tiraspol y al Copenhague de Dinamarca. El equipo azerí fue ubicado en un grupo muy pesado, ya que este obtuvo 2 empates, 4 derrotas, y para ser un equipo novato, diría yo que lo hizo bastante bien. Un empate a ceros en el Estadio Olímpico de Bakú contra el Atlético de Madrid y un 1-1 en el Civitas Metropolitano hizo que diera 2 puntos, pero aportar al coeficiente de Azerbaiyán. Ya nos vamos un poco más a la actualidad, en la que el equipo revelación de la temporada, creo yo que es el equipo revelación de la temporada, fue ubicado en el grupo H con el Bayer Leverkusen, el Molde y el Häcken de Suecia. El primer partido en el Tofik Bayramov fue una victoria por 1-0 contra el Molde. Después tuvo que viajar a Gamlau Levi para jugar contra el Häcken y ganar por 1-0, perder por paliza 5-1 contra el Bayer Leverkusen, perder por 1-0 de local contra el Bayer Leverkusen también, y por qué no mencionar un empate contra el Molde en Noruega y una victoria de local contra el Häcken, que lo catapultaba a la ronda de intermedia de la UEFA Europa League. Ya en la ronda intermedia de la UEFA Europa League fue ubicado para jugar contra el Braga a doble partido, para jugar contra los equipos de Portugal. El primer partido fue jugado en el Municipal de Braga con un marcador 4-2 a favor del conjunto azerí, y en la vuelta en el Tofik Bayramov fue un 3-2 que fue llevado a la largue para que Nadiman Ajuzada pusiese al Karabakh en la fase final para enfrentarse a doble partido contra el Bayer Leverkusen. Al momento de hacer este video, yo creo que va a caer eliminado, pero ya hizo que a varias personas que nos gusta el fútbol particular y sobre todo el fútbol que no es hegemónico, es una de esas historias que lo emocionan a uno. Quizás no lleguen a la final de la UEFA Europa League, pero se robó nuestros corazones el Karabakh.